Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la sesión eh, asincrónica que les dije que les iba a grabar con aquellos temas bueno, aquellas funciones de utilidad que les comenté que eran como particularidades, digamos. Entonces, y sí, entonces es para esto este video. Y voy a compartirles pantalla. Esta vez sí preferí como hacerlo desde el escritorio porque, eh, digamos, aquella Stone Geary ya la tienen desarrollada en aquel documento que les mandé, entonces sí, creo que ahí lo pueden ver con bastante calma y también las otras dos de las que vamos a hablar son como bastante más teóricas. eh, sí, o sea, sí, como que la teoría es una mejor herramienta analítica en este caso, entonces creo que está, está bien verlo así. Igual si a alguien le quedan dudas, nada más me dice, si quiere que lo veamos al final de la próxima sesión, nada más me dice y lo vemos. Y sí, eh, bueno, tal vez hoy conozcan a mi gato porque está durmiendo en mi cama. Si se despierta ahí se los muestro. Si no, bueno, ahí tal vez en otra ocasión. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Eh, ok, listo. Bueno, sí, esto voy a quitar acá. Ok, sí, esto, bueno, esta es la primera función de utilidad, eh, digamos, como distinta o particular que, que les quería comentar y al final fue la única que nos dio tiempo de ver, que era uno de los casos perdón, uno de los casos del primer parcial del semestre pasado. Ok, qué bueno que esta es una intuición que también le sirve para la tarea, que nuestro consumidor, como suponemos que es racional, entonces consume en proporciones óptimas eh, todos los bienes, ¿ok? Y en proporciones óptimas entre todos los bienes. Entonces acá lo que hacíamos era que el modo de deshacernos de ese mínimo era empleando la condición de optimalidad de las funciones de utilidad de tipo Lentier, es decir, igualando todos los términos que se encuentran en el mínimo. Y bueno, se nos transforma en una función de utilidad tipo Cobb-Douglas que de dos bienes, donde el precio de un bien era el nivel general de precios de los bienes distintos de uno, ¿okay? De X1, perdón. Ok, sí, entonces bueno, esto fue lo que vimos en el laboratorio pasado. Okay. Creo que esto quedó bastante claro y vamos a ver lo de la ecuación de Slotsky. Okay. Eh, Vean, la ecuación de Slotsky es una relación que se cumple en el óptimo. Okay. Es una relación que se cumple en el óptimo y es una relación que se satisface gracias a la dualidad del problema del consumidor. Pero yo les había dicho que los teoremas de dualidad del problema del consumidor lo que les garantiza a ustedes es que para funciones de utilidad que se comportan de manera cuasi cóncava, el problema de minimización del gasto y el problema de la maximización de la utilidad son iguales. Entonces, bueno, en la ecuación de Slotsky, al ser una serie de relaciones que dependen de los teoremas de dualidad y al ser una serie de relaciones que se cumplen cuando nuestro consumidor está actuando
racionalmente, es decir, está optimizando, está en equilibrio. Entonces, ustedes nada más, cuando agarren la ecuación de Slotsky, por lo general les va a pasar que les queda un término les queda con el ingreso y otro término les queda con la utilidad. Entonces, ¿qué hacen ustedes para comprobar que en efecto se está cumpliendo la ecuación de Slotsky? Ustedes ya sea pueden inyectar en U la función de utilidad indirecta y así les va a quedar todo en términos de ingreso, o pueden inyectar en M la función de gasto mínimo. Okay, y así les va a quedar todo en términos de utilidad y de precios, claro, y los otros parámetros del problema. Por lo general suele salir más fácil con la función de utilidad indirecta. Sí, pero bueno, ustedes deciden con qué lo quieren hacer, pero mi recomendación es que por lo general es un poco más sencillo con la función de utilidad indirecta. Listo. Entonces sí, bueno, ese era como los dos detalles importantes de la sesión pasada. Ok, esto es nuevo. Eh, digamos que nosotros queremos maximizar esa función de utilidad sujetos a la no negatividad en el consumo y a una restricción presupuestaria. Ok, bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Eh, digamos que esto es a lo que me refería con que estas es un poco mejor analizarlas con la teoría, porque con las condiciones de primer orden se puede volver como un poco engorroso y este tipo de funciones tienen unas intuiciones muy interesantes. Ok, vean que si ustedes calculan la utilidad marginal les da 2 por x sub t. La utilidad marginal para un bien, para el décimo bien, digamos, un bien t cualquiera. ¿Okay? Y la derivan les da 2. ¿Qué les dice esto? Que son funciones de utilidad que tienen utilidad marginal creciente para todos sus bienes. Ok, entonces, ¿qué es lo que implica esto? También que la tasa marginal de sustitución subjetiva les queda como una función que depende positivamente del bien de referencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden apreciar con esto? Que, o sea, que esto rompe, por decirlo así, la ley de la utilidad marginal decreciente. Digamos, eh, no piensen que esto es así como una contradicción eh, tremenda o algo así, digamos, en general se tiende como a alternar mucho entre el uso de la palabra ley y el uso de la palabra teorema, pero digamos, un teorema es una cuestión que es axiomáticamente correcta, es una serie de premisas llevadas hasta sus últimas consecuencias lógicas. En cambio, una ley es una regularidad histórica, es decir, es algo que se aprecia bastante con la experiencia. Entonces sí, esto qué es lo que nos quiere decir, que nuestro consumidor no valora, no valora menos el bien conforme va incrementando su consumo del mismo. Y también no, ¿cómo se llama? Y también su tasa marginal de sustitución es creciente en el bien de referencia. Entonces eso también que nos dice que la valoración relativa que hace no es de sentir satisfacción consumiendo los bienes en conjunto, sino que él quiere consumir lo más que pueda del bien que sea. ¿Okay? Entonces, por eso, vean que, eh, vean que, bueno, la función de utilidad sería como esto que tenemos acá, una función que crece de manera creciente, y las curvas de indiferencia, digamos, si u igual x a la 2 más b a la 2 es
es la ecuación de un círculo de radio raíz de, eh, raíz de u. Okay. Y entonces si despejamos y, nos habría que dar más o menos raíz de u menos x a la 2, eh, pero nosotros solo trabajamos en el cuadrante positivo, entonces nos queda, bueno, al ignorar el caso negativo de y, nos queda un semicírculo, y al ignorar el caso, ¿cómo se llama? Negativo de x, nos queda nada más esa, ese cuarto de círculo en ese cuadrante. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos pasa? Ustedes acá no igualan tasa marginal de sustitución subjetiva con tasa marginal de sustitución de mercado, porque vean que nos pasa exactamente igual que con la función de máximos, que por cada punto en el cual hacemos tangencia, curva de indiferencia y restricción presupuestaria, hay una curva de indiferencia más alta que se puede alcanzar consumiendo en solución de esquina. ¿Ok? Y bueno, ya ustedes saben que los interceptos de ¿cómo se llama? La restricción presupuestaria con los ejes son la máxima cantidad que se puede consumir de, del respectivo bien. Ok, entonces, por eso es que ustedes acá tienen que la solución para esta clase eh, ¿cómo se llama? Para esta clase de funciones de utilidad es consumir, la marshaliana es consumir todo su ingreso, si el bien que están comprando es el más barato de todos, ¿ok? Y no consumir de ni un poco de su ingreso en eso, si no es el bien más barato de todos. Y bueno, vean que esa condición de optimalidad se refleja en en la función de utilidad, que a fin de cuentas se convierte en el consumo al cuadrado de un solo bien. Entonces de ahí despejan la Hicksiana, que bajo las mismas condiciones puede ser o raíz de u o cero. Ok, y bueno, tal vez acá se puedan preguntar ustedes, pero digamos, esto está raro porque se comporta igual que las de sustitutos perfectos y la de máximos, nada más que yo ahí valoraba que fuera el relativamente más barato, no el más barato a secas. Y digamos, no solo tiene que ver con el hecho de que ustedes lo que quieren es consumir lo más posible del bien que sea, sino también con el hecho de que si ustedes se fijan, siempre analizábamos las de sustitutos perfectos como una sumatoria que tenía ponderados a cada uno de los bienes, ¿verdad? Por un factor alfa, igual que en el máximo, siempre teníamos ahí un alfa metido. Entonces, ese alfa nos hacía de tasa marginal de sustitución, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué pasaría si todos esos alfas fueran uno? De que el requisito sería que PJ entre PK fuera inferior o igual a uno. Entonces vean eh, que digamos que no es como una contradicción con eso que observamos. ¿Y por qué es que no es una contradicción? Porque a fin de cuentas la utilidad marginal que aportan todos los bienes en esta función de utilidad se comporta exactamente de la misma manera. Entonces, usted, ¿qué es lo que hace nuestro individuo racional? Eh, busca, consume lo que le genera, eh, perdón, se decanta por el plan de consumo que le genera la mayor satisfacción diferencial, ¿ok? ¿Y eso qué sería? Dado que nuestra utilidad marginal es 2x sub t, de consumir el x sub t más grande que pueda, es decir, es consumir m entre p sub t con el p sub t más pequeño que haya, ¿ok? Entonces, bueno, este era el otro caso del examen parcial, del primer examen parcial del semestre pasado. ¿Okay? Que teníamos esa función de utilidad que sencillamente se veía como una suma de funciones Cobb-Douglas. ¿Okay? Entonces, bueno, como X1 aparecía ahí multiplicado en todo lugar, ustedes
acá se los comento como informalmente, el examen también lo podrían poner así, si no eh, lo pueden desarrollar en términos más formales, pero sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Acá es imposible que el consumo X sub 1 sea cero. ¿Por qué? Porque, digamos, se puede como demostrar por reducción al absurdo, y usted asuma que X1 es la solución, es el argumento maximizador de, perdón, que X1 igual cero es el argumento maximizador de esa función de utilidad. Entonces quiere decir que la máxima utilidad que se puede alcanzar es cero. Ok, pero se puede plantear otro caso en el que usted consume una unidad de X1 positiva, que va a alcanzar, ¿cómo se llama? Que va a alcanzar un nivel de utilidad mayor, y eso contradice el que X1 igual cero fuera una solución desde un inicio. Entonces, y bueno, a simple vista también lo pueden apreciar. Entonces, bueno, ya saben que X1 es igual, X1 tiene que ser mayor a cero. Okay, y nos concentramos entonces en los otros bienes restantes. Entonces acá ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? De nuevo, todos tienen una utilidad marginal que se comporta de la misma manera. Entonces, bueno, como me dijo mi amigo José Ignacio, en este ejercicio usted lo que hace es buscar la mejor Cobb Douglas. Ok, entonces, bueno, ¿eso qué les quiere decir? Que ustedes consumen la función de utilidad, se les transforma en una Cobb Douglas de tipo x1 por xt, digamos, elevado a la 2, y el consumo que ustedes hacen de x1 siempre va a ser un tercio por m entre p sub 1, y el consumo que ustedes hagan de xj es 2 tercios de m sobre p sub j, es decir, una Cobb Douglas que se valora un bien tipo Cobb Douglas que se valora en 2 tercios. Okay, sí es el más barato de todos y consumen cero si existe un precio K, tal que el precio de K es inferior a P sub J. Okay, y bueno, la egipciana es análoga, es análoga a lo que hicimos, a lo que hemos hecho varias veces con las Cobb Douglas. Ok, listo. Entonces, bueno, esas eran las tres funciones particulares que me hubiera gustado que viéramos el laboratorio pasado. Ahí, disculpen, me excedí en, explicando en el primero, pero sí, entonces ya ahí tienen estas, y ahora nada más nos falta analizar la función de utilidad Stone-Geary. Ok, o Stone-Geary. Ok, entonces voy a share y ok, ok. Sí, listo. Entonces ya seguimos con la Stone Geary. Seguro. A ver, listo. Sí, es que estaba comprando que seguía grabando. Sí, entonces seguro ya muchos la vieron, porque se las mandé en el documento pasado. Pero digamos, ¿qué es lo que pasa? Digamos que la Cobb Douglas tiene dos funciones. Eh, digamos que su familia, los más viejos de la familia, bueno, no, la Cobb Douglas es, digamos, no en publicación, digamos, sí, la Cobb Douglas es muy vieja, pero digamos que de las funciones que viene, digamos que en parte viene de la Stone Geary, y en parte viene de la CES, que ya la CES la analizamos. Okay, bueno, esta función, la Stone Geary, eh, vamos a analizar el caso en que hay solución interna para todos los bienes. Ok, ¿por qué? Eh, por, bueno, básicamente porque el caso en que hay solución de esquina es analíticamente es muy poco relevante, y teóricamente es mucho más interesante el caso en que hay solución interna en todos los bienes. Ya van a ver por qué. Okay, bueno, entonces sí, aquí hay una serie
de proposiciones. Yo les puse acá condiciones de primer orden y de segundo orden, no gracias. En general los de segundo orden van a ser no gracias. Muchas veces las condiciones de primer orden suelen ser muy útiles para el análisis. Pero bueno, acá, acá son estas proposiciones que yo les comentaba que si gustan revisarlas con detalle y si tienen alguna duda me lo pueden comentar, pero es nada más por si alguien era si alguien era muy curioso eh, y sentía como deseos de investigarlas un poco más. Yo con todo gusto puedo platicar con ustedes y les puedo recomendar textos como los que vienen ahí de microeconomía avanzada de Giralt. Eh, y bueno, el de Yell y Rennie, que es buenísimo también, por si desean buscarlo. Eh, pero sí, entonces eso no es así como, no les va a salir algo así en un examen, nada más es, o sea, como les dije la sesión pasada, nada más como una cuestión para que lo que yo les diga no sea simplemente como un fuente, créame, o algo así, sino es para que vean que realmente no solo es porque tiene una intuición muy poderosa, sino también porque tiene una justificación formal totalmente sólida. Uy, perdón. Entonces, bueno, si solución interna en todos los bienes, entonces ya sabemos qué significa eso, que M va a ser igual al gasto nominal y que la tasa marginal de sustitución subjetiva se nos va a igualar a la tasa marginal de sustitución de mercado. Ok, bueno, entonces acá, eh, ¿cómo pedimos las derivadas? Ok, ok, acá viene, digamos, para hacerlo un poco más claro, lo hice como explicábamos en un inicio las Cobb-Douglas, que yo le sacaba un término T a la productoria. Muchas personas me han consultado que porque a veces simplemente saco un término de la productoria, porque otras veces sale elevado a la n-1, porque otras veces sale elevado a la 1. Digamos, la razón es, depende sencillamente de lo que esté ocurriendo en cada ocasión. Digamos, cuando acá lo que uno tiene es, eh, por decirlo así, para ponerlo sencillo, cuando uno lo que tiene es puras cuestiones que dependen del subíndice que tiene la productoria, okay, entonces usted lo que le quiere decir a esto es que usted acá no tiene, o sea, que la productoria es algo que tiene como un significado concreto, es una multiplicación de n términos que se usa el símbolo pi mayúscula para resumirlo. Que igual que con una sumatoria, ustedes acá lo que tienen es, no existe xy, como yo les había comentado, lo que existe es x1 menos a1 elevado a la b sub 1 por x2 menos a2 elevado a la b sub 2 por así llegando hasta xn menos a sub n elevado a la b sub n. Entonces, si yo acá lo que quiero es sacar un término t de la productoria, okay, como ese término t está incluido dentro de las posibilidades que hay en esos subíndices, lo único que tengo que hacer es escribir la función, perdón, la productoria original, señalando en el contador que ya no estoy tomando en consideración t y multiplicarlo por afuera. Ok, entonces, bueno, ¿qué pasaría si yo en lugar de tener algo que tiene el mismo subíndice de la productoria, lo que tengo es algo que tiene un subíndice distinto o algo que es una constante? Lo que está pasando ahí es que, eh, digamos eh, que es la productoria desde i igual 1 hasta n de una constante elevada a la alfa sub i, donde la suma de los alfa sub i es igual a 1. Ok, entonces ahí qué es lo que está pasando, que se nos va a multiplicar C a la alfa sub 1 por C a la alfa sub 2 por C a la alfa sub 3, así llegando hasta la constante elevada a la alfa sub n. Entonces eso por las leyes de potencias que ustedes conocen, de eso sería igual a tener C elevado a la sumatoria de los exponentes. Entonces
nos quedaría C solo. Ok, entonces eso es lo que nos pasa con la Cobb-Douglas normalizada, que a veces yo saco las constantes elevadas a la 1. Ok, ¿qué es lo que pasa en la tarea? Que en la tarea hay un momento en que ustedes les tiene que quedar una productoria de PJ por XJ entre P sub K en medio de dentro de la productoria desde K igual 2 hasta N. Ok, entonces ahí ustedes lo que tienen para sacar ese P sub J por XJ, vean que no depende del subíndice, es una constante. Entonces ustedes tienen una constante multiplicándose por sí misma n-1 veces. Entonces, por las leyes de potencia, ¿qué sería eso? Sería exactamente igual que tener pj por xj elevado a la n-1. Ok, entonces por eso es que a veces saco la constante nada más, por eso es que a veces la saco elevada a la n, porque sencillamente siempre depende del caso particular que estemos tomando en consideración. ¿Okay? Pero siempre, 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 si ustedes tienen algo que tiene un subíndice que no es el que le corresponde a la productoria o tienen una constante sencillamente que para efectos de la productoria vendría siendo lo mismo, ¿okay? Ustedes siempre la tienen que sacar elevada a la sumatoria de los exponentes. Esa sumatoria, si es la Cobb-Douglas normalizada, va a ser 1. Si no, si es una productoria que está elevada a la 1, todos los términos, entonces se saca como 1 más 1 más, elevada, perdón, a la 1 más 1 más, etcétera, hasta las veces la cantidad de términos que tenga. Okay, entonces esa es la razón. Ok, entonces bueno, derivamos, derivamos la función de utilidad después de haber sacado ese término con respecto a x sub t, pasa b sub t a multiplicar y nos queda x sub t menos alfa sub t elevado a la beta sub t menos 1 y el resto de la productoria era constante. Y pasamos ese x sub t menos a sub t a la menos 1 como 1 entre x sub t menos a sub t, y el resto vean que es un término que, exceptuando b sub t, vean que es un término que se puede volver a la productoria. Ok, entonces nos queda b sub t por nuestra función de utilidad original dividida por x sub t menos a sub t. Entonces la tasa marginal de sustitución que sería en lugar de t, porque lo que resolvimos es un procedimiento generalizable para cualquier subíndice, para cualquier bien, okay, sería b sub j b sub j por u entre x sub j menos a sub j, y abajo sería igual para acá. Entonces se nos cancelan las u's y nos queda b sub j por xk menos acá, bk por xj menos a sub j. Ok, entonces, ¿qué fue lo que les puse ahí de concavidad? Que si ustedes derivan esa función con respecto a xj, les va a quedar una función que es decreciente en el bien de referencia si xj es mayor a sub j. Ok, que es el requisito para poder aplicar solución interna en ¿cómo se llama? En todos los bienes. Y bueno, vean que esa es una condición que nos influye también en la utilidad marginal. Vean que si ustedes sacan la derivada ahí con respecto a x sub t, les va a quedar inferior a 0 si x es mayor a sub t. Okay, entonces ese parámetro en última instancia es lo que nos va a definir la concavidad, es decir, si la función tiene utilidad marginal decreciente, que ya saben que lo que implica es la tasa marginal de sustitución eh, con, perdón, preferencias convexas. Okay. Sí, entonces bueno, ya el resto es el trámite de siempre. Esa tasa marginal de sustitución que encontramos la igualamos a P sub J entre P sub K. Okay. Pasamos B sub K por X sub J menos A sub J de lado. A multiplicar, pasamos B sub J a dividir y sumamos A sub K. Okay. Nos queda lo que sería X sub K. Y acá lo que les pongo, lo de siempre, lo que siempre insistimos, que I es solo un contador y que la suma de todos los I es la suma de todos los K. Entonces en la restricción presupuestaria que la teníamos como sumatoria de igual 1 hasta n, la podemos poner como sumatoria de K igual 1 hasta n. Ok,
que es P sub, de P sub K por X sub K. Entonces inyectamos el X sub K que encontramos de la condición de optimalidad. Ok, entonces, ya el resto es nada más reacomodar hasta que nos quede X sub J eh, totalmente despejado. Entonces, sí, ahora sí, ¿por qué es que me interesaba tanto que viéramos este caso? No solo por esto que les puse acá, observe la magia de que esos as, cuando son iguales a cero, la función de utilidad se vuelve Cobb-Douglas y la marshalliana es nuestra vieja amiga, la Cobb-Douglas. Ese era un dicho de, de una gran persona, de la persona que me dio el laboratorio mío de micro 1, Stuart. Eh, bueno, no sé, seguro muchos lo conocerán. Un gran sujeto, muy inteligente, yo le tengo mucho respeto. Eh, pero bueno, sí, no solo me interesaba que viéramos lo de nuestra vieja amiga la Cobb Douglas, sino que vean lo que es esta cosa. ¿Y qué pasaría si si resulta que lo que nosotros consumimos fuera, digamos que nosotros de XJ, para todos los XJ, lo que consumimos es A sub J, ¿ok? Entonces XJ sería igual a sub J. Y vean que no representa contradicción alguna porque vean que M menos la sumatoria de K igual a 1 está en PK por AK, sería exactamente nuestro gasto porque todo lo que estamos consumiendo son esos A sub K. Ok, entonces vean qué interesante que es eso, porque no solo es el hecho de que esos parámetros o sea, esos parámetros son importantísimos, eh, no solo por el hecho de que nos hacen o no que dé solución interna en todos los bienes, sino también por esta cuestión de que si M fuera igual a esa sumatoria que tenemos ahí, entonces XJ sería igual a sub J, o sea, es una relación de sí, solo sí. eh, sí, que a mí a veces me cuesta verlas, disculpen. Entonces sí, lo que nos pasa es, o sea, son exactamente iguales una expresión y la otra, que XJ es igual a sub J, es lo mismo que M es igual a un gasto nominal hecho en todos los alfa sub K. Eh, sí, entonces, bueno, ¿por qué es que me interesa que vean eso? Porque también a lo que nos lleva esto es que si ustedes ven la función de utilidad original, okay, el hecho de que tengamos estos alfa, esos a sub i's ahí metidos, okay, básicamente nos restan, por decirlo así, o sea, se genera, por decirlo así, útiles negativos, o sea, no tiene mucho sentido, digamos, porque los útiles son unidades ordinales, no son cardinales. Pero vean que esos parámetros a sub i, por decirlo así, como que carcomen la utilidad que genera el consumo del bien. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes consumen menos que eso, ustedes no tienen felicidad. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa si si M es igual al gasto nominal en eso? ¿Okay? Que en estos parámetros A sub K, que XJ es igual a sub J. ¿Okay? Entonces, ya podrán adivinar cómo es que le dicen a ese parámetro A sub J. A ese parámetro A sub J le dicen consumo de subsistencia. Ok, entonces eso es una cuestión muy interesante, esta función de utilidad, y muchos de ustedes están llevando macroeconomía. Entonces, digamos, estoy seguro de que ya vieron en la función de utilidad, perdón, en la función de consumo de, de, de Keynes, el parámetro aquel ¿cómo se llama? Del consumo autónomo. Entonces, la Stone Gear es muy apreciada para modelar la demanda agregada,
no solo porque se comporta como Cobb Douglas en un caso particular, sino también porque tiene ese componente de consumo autónomo. Ok, sí, y sí, entonces, bueno, ese consumo de subsistencia es un parámetro muy importante. Ok, y bueno, y función de utilidad indirecta es nada más meter, eh, ¿cómo se llama? Metemos lo que obtuvimos de las marshallianas en la función de utilidad, eh, y vean que acá está de nuevo lo que les decía. En un inicio definimos que la suma de los B sub j era igual a 1. ¿Ok? Entonces, como esta productoría depende de j igual 1, nosotros podemos sacar todo lo que no dependa de todo lo que no tenga su índice j. En este caso es m menos el gasto nominal de subsistencia. Ok, entonces sale elevado a la sumatoria de los exponentes. Y al salir elevado a la sumatoria de los exponentes, que para nuestro caso es 1, entonces sale elevado a la 1. Es como si nada más hubiéramos sacado la constante. Okay, y bueno, no resulta extraño que si todos esos a's son iguales a 0, entonces llegamos a la función de utilidad indirecta de una Cobb Douglas. Ok, y bueno, acá de nuevo el caso en que se aplican los teoremas de dualidad del problema del consumidor, si ustedes definen V como U y despejan M, lo que obtienen es la función de gasto mínimo que ahí tenemos. Ok, y bueno, ahora sí, ¿qué es interesante de ver de acá? Que es la misma cuestión que tienen en la tarea. Ok, dato curioso, la forma polar de Gorman. Ok, es decir, vean que ustedes estas funciones que tienen las pueden, por decirlo así, organizar para que sean, para que coincidan con la forma polar de Gorman. Ese es otro dato muy curioso ¿cómo se llama? De las preferencias que satisfacen la forma polar de Goldman, que tanto la función de utilidad indirecta como la función de gasto óptimo satisfacen esa forma polar de Gorman. Ok, entonces de nuevo, otra razón por la cual es súper apreciada esta función de utilidad de Stongill para para modelar demanda agregada, hipotéticamente. Ok, y bueno, por qué es que están, digamos, hay eh, el teorema de la agregación de Gorman o sea, es muy importante, pero de ahí ya saben que todo lo que nosotros estamos viendo para este examen tiene como o sea, como que tiene como un gemelo para teoría de la producción. Eh, pero en teoría de la producción hay un teorema que se llama teorema de la empresa representativa. Ok, pero ese teorema como que no tiene tan buena publicidad. Eh, y ¿por por qué es así? Eh, básicamente porque, o sea, el tener un agente representativo es muchísimo más difícil que tener una empresa representativa, ¿okay? Porque la empresa representativa en un entorno de puras empresas competitivas, el teorema lo que les dice es que ustedes pueden modelar a una empresa representativa que genere el agregado de la producción de todas las empresas. En cambio, el tener un agente representativo, el tener un individuo que tenga las características psicológicas y subjetivas y de preferencias, que sea capaz de comportarse de forma coherente con lo que harían el resto de individuos en la economía, es algo muy complicado. Pero ¿qué es lo que hace la forma polar de Gorman al tener esta M tiradilla ahí tan extraño?
Em, lo que hace eh, es que en gran medida es tan difícil construir un agente representativo. Si es que si siquiera es posible, ustedes me lo comentarán en la tarea, quienes hayan querido hacer ese punto. Eh, 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 es muy difícil modelar al agente representativo porque todos los individuos reaccionan de una forma muy distinta al cambio en su ingreso real. Es decir, eh, el efecto ingreso es un óbice, digamos, para que como que actúe de forma unívoca el cambio en el precio de un bien. Entonces, al tener preferencias que satisfacen la forma polar de Gorman, al tener esa M ahí tiradilla tan al vacío, lo que se logra es que los efectos ingreso no intervengan unos con otros. Okay, y, eh, y bueno, ¿por qué entonces el teorema de la empresa representativa no tiene tan buena publicidad? De nuevo, con la empresa no existe este problema, con la empresa no hay, ¿cómo se llama? No hay efecto ingreso. Eh, sí, con la empresa no hay efecto ingreso. Eh, y bueno, en gran medida tiene que ver con que digamos que a pesar de que sea prácticamente igual lo que vemos en teoría de la producción con teoría del consumidor, lo que permanece completamente intacto es la Hicksiana, que ahora en lugar de depender de la utilidad, dependería de la producción, pero la Marshalliana, digamos, no es un proceso que sea, por decirlo así, que teóricamente y ni siquiera formalmente que tenga la misma característica que la maximización de los beneficios. Pero eso lo veremos después. Sí, entonces, bueno, acá yo les había comentado que sí, que si ustedes lo que buscan es la Hicksiana, entonces hay modos más o menos, por decirlo así, formales de llegar al resultado, pero para los fines, al menos en el corto plazo, la idea es sacarlo lo más sencillo posible y lo que tienen que hacer, yo les comenté, es la condición de optimalidad que ya tenían, inyectarla ¿cómo se llama? En la función de utilidad en vez de en la restricción presupuestaria. Entonces, bueno, hacemos eso hasta que despejamos X sub J. Ok, sí, hacemos eso hasta que despejamos X sub J. Okay, y acá compruebe la simetría de Higgs, que en este caso sería que la derivada parcial de x sub j con respecto a p sub i sea igual a la derivada parcial de x i con respecto a x sub j. Ok, yo vi que hay como ciertas dudas en lo que les solicitaban la tarea. Yo cuando les pido que comprueben la agregación de Higgs, lo que les pido es que hagan exactamente lo que hicimos en una sesión, que fue comprobar para la Cobb-Douglas, porque en x sub 1 igual 0, esa función se les convierte en una Cobb-Douglas de n menos 1 bienes, donde todos se valoran exactamente igual. Okay, comprobar que se satisface el que la sumatoria de las elasticidades precio es igual a cero. Eso es lo que les pido. La agregación de Higgs, o también conocida como la tercera ley de Higgs, viene de la simetría de Higgs. Por aquella cuestión que les había explicado, que los efectos cruzados son simétricos, entonces a fin de cuentas eso repercute el grado de sustitución en las Higksianas y en sus elasticidades, y por eso es que se terminan cancelando. Pero sí, yo lo que quiero que demuestren es lo que hicimos en clase pasada. Ahora vamos a ver lo que pasa con la simetría de Higgs acá. Pero yo lo que ocupo es la agregación de Higgs, o sea, la sumatoria de las elasticidades precio que sea igual a cero. No esto que es la simetría de Higgs. Ok, entonces bueno, XJ ya, sí, XJ
acá, acá lo tenemos, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Acá como está elevado a la B sub j menos uno, podemos devolver el P sub j entre B sub j elevado a la B sub j a la productoria, y dejamos B sub j entre P sub j afuera. ¿Okay? Eh, y después, qué es lo que hacemos? Nada más sacamos, sacamos P sub I entre B sub I. Sí, elevado a la B sub I. Es decir, nosotros lo que queremos buscar es el precio cruzado, digamos, entonces lo tenemos que sacar de esta productoria que tenemos acá. Y vean que acá no lo saco elevado a la sumatoria de los exponentes. ¿Por qué? Porque este término, este iésimo término, era parte de los que estaban dentro de la productoria, no era una constante. Okay, entonces, bueno, ahora que tenemos eso, lo único que hay que hacer es eh, todo lo demás va a ser constante menos P sub I. Entonces, pasamos B sub I a multiplicar, nos queda P sub I entre B sub I elevado a la B sub I menos 1. Okay, y luego derivamos P sub I entre B sub I con respecto a P sub I, es decir, nos queda 1 entre B sub I y se cancela el B sub I que teníamos afuera. Todo lo demás es constante y bueno, acá nada más reorganizamos la productoria, devolviendo algunos términos a la productoria, para que nos quede como un poco más elegante. Ok, acá presten atención a que A sub J no fue que lo dejamos olvidado, sino que es una constante, entonces no hacía falta derivarlo. Y bueno, XY, de XY, ¿qué sería? Sería básicamente, en lugar de tener X sub J, en lugar de tener su índice J, tener su índice Y. Y lo que hicimos para el subíndice Y, hacerlo para el índice J, es decir, sacar el precio. Entonces la derivada es exactamente igual y después de reorganizar un poco los términos, ustedes acá pueden ver que en efecto nos quedan exactamente igual. BJBI, BIBJ sobre P sub I, P sub J. Okay, y U y esta productoria que teníamos acá, constantes. Okay, ven, entonces esto es, acá vean que tienen otra pista más de lo que tienen que hacer. Ok, acá el caso en que alfa sub i es igual a cero para todos los cis. Ok, eso es, esto acá tiene una ayuda muy directa de qué es lo que tendrían que hacer en la tarea, y de cómo les queda la elasticidad de sustitución, porque ya calcularon acá la elasticidad cruzada, entonces nada más sería multiplicar por P sub i y dividir por X sub J. Ok, acá está lo que necesitan para la tarea, para sacar la agregación de Higgs. Aquí está la elasticidad precio cruzado. Ok, comprobar la agregación de Engel. Ok, entonces bueno, como ya sabemos que es la marshalliana, acá descomponemos cada uno de los términos para que solo nos quede, eh, para que nos quede más claro ver qué depende del ingreso y qué depende de los otros precios. Ok, acá yo saqué la derivada con respecto a un precio cruzado. Ok, vean que acá lo saqué de la, de la sumatoria, ¿verdad? Que ahí puse cada distinto de J. ¿Okay? Acá saqué uno cada distinto de T. ¿Para qué? Para sacar la derivada con respecto al precio propio y sacar la derivada con respecto a un precio cruzado. Entonces, de nuevo acá viene la importancia de esos parámetros a subir. ¿Okay? Porque la Cobb Douglas, la elasticidad precio cruzado que tiene es igual a cero. En cambio acá para la Stone Geary, vean que gracias a que A sub T es distinto de cero, entonces ese parámetro ese parámetro nos ayuda a que no sea igual a cero esa derivada. ¿Okay? Y bueno, la elasticidad precio propio,
nos queda lo que ya conocíamos de la Cobb-Douglas y esa elasticidad, perdón, esta no es la elasticidad precio propio, es nada más la derivada, pero es la derivada que ya conocíamos de la Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque acá nos queda acá sueltillo ese término de sub j m sobre P sub j. Y acá es la derivada con respecto a la renta, que de nuevo es análogo a lo que ya conocíamos. Entonces, Daisy, para sacar la agregación de Engel, nada más es multiplicar por la renta y dividir por la demanda marshalliana. ¿Okay? Entonces, de acá lo que pasa es que como tenemos B sub J entre P sub J, se nos cancela ese B sub J entre P sub J que tenemos abajo y ese A sub J nos queda multiplicado por P sub J y dividido por B sub J. ¿Okay? Y bueno, alfa sub j, ¿qué es? Alfa sub j es P sub j por X sub j marshalliano entre la proporción del ingreso que ustedes dedican al consumo de ese bien. ¿Ok? Entonces, P sub j por la marshalliana que ya teníamos, lo único que hace es cancelarse ese P sub j, eh, que multiplica el término grande y nos queda multiplicado A sub j. Ok, y bueno, nos queda toda la expresión partida por m. Ok, y de nuevo, ¿qué pasaría si los A sub j fueran iguales a 0? Ok, que ese término P sub j por A sub j entre m nos queda igual a 0. Eh, esa sumatoria de P sub k por alfa sub, perdón, por A sub k nos queda igual a 0. Entonces lo único que nos quedaría es BJ por M entre M, es decir, BJ, que es el resultado de toda la vía de la Cobb-Douglas. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora que ya tenemos tanto las elasticidades renta como las proporciones del ingreso que dedicamos al consumo del bien, es nada más cuestión de multiplicar unas y otras expresiones. ¿Okay? Y vean que, digamos que ustedes eh, acá, perdón, acá, ¿ok? Este B sub j lo pueden convertir en el denominador de toda la expresión al multiplicar ambos lados por B sub j. Y bueno, eso lo que hace es que se pueda pasar B sub j a multiplicar arriba. ¿Ok? Y luego, ¿qué es lo que nos va a pasar? De que nos queda exactamente el inverso de los alfa sub j. Ok, nada más eh, sí, nos queda el inverso de los alfa sub j, nada más que nuestra elasticidad queda ponderada arriba por ese B sub j. Ok, y eso lo que logra es que al final todo se nos cancele menos B sub j. Entonces eso queda como la sumatoria de j igual a 1 hasta n de los B sub j, que ya los habíamos definido que fueran iguales a 1. Ok, esto era que yo quería que comprobaran. Sí, la idea original de la tarea era que, sí, la idea original que yo tenía como tarea era mucho más sencilla que lo que acabó siendo. Eh, pero sí, una de las ideas era ponerlos a comprobar la identidad de Roy para la función de utilidad de Stonegary. Pero bueno, entonces lo podemos hacer acá. Eh, la función de utilidad indirecta, sí, ponerlos a comprobar la identidad de Roy. No sé si dije algo que no era eso. Pero sí, la función de utilidad indirecta ya la teníamos. Ya habíamos visto que era esto de acá. ¿Ok? Entonces, bueno, acá distribuimos esa productoria. Nos queda m por la productoria menos la sumatoria de k igual a 1 hasta m de p sub k por a sub k por esa productoria que tiene su índice j. Entonces, para nosotros es una constante en la sumatoria. Ok, entonces acá lo que hacemos para simplificarnos, ¿cómo se llama? La vida es sacar el iésimo término.
Ok, sacar el décimo término para verlo todo más claro. De nuevo acá, como no es una constante, nada más indico en la productoria que lo saqué. Ok, ok, y acá, ¿qué es lo que hago? Que como esto es, como esta productoria es constante para nosotros, puede ir dentro o fuera de la sumatoria, pero lo que pasa es que está multiplicando todos los términos de la sumatoria. Entonces sacamos el décimo término de la sumatoria, que sería P sub I por A sub I multiplicado por esa productoria que tenemos ahí, y de esa productoria que tenemos ahí sacamos el décimo término también, para que nos quede todo en términos más sencillos y poder derivar más fácilmente y con todo un poco más claro. Entonces, el resto de los términos ya, ¿cómo se llama? Eh, ya casi que no nos importarían de no ser por eso último que tenemos ahí, que esa productoria que nos está multiplicando todos los términos de la sumatoria, todavía, por decirlo así, como que nos deja vivo un término, un décimo término en la productoria que ya no está, por decirlo así, vivo en la sumatoria. Okay, entonces, el resto es nada más simplificar, pasar uno entre P sub i elevado a la B sub i, convertirlo en P sub i a la menos B sub i. Ok, hacer lo mismo acá que tenemos P sub i a la 1 por 1 entre P sub i a la B sub i, eso sería P sub i a la 1 por P sub i a la menos B sub i, entonces sería P sub i a la 1 menos B sub i. Ok, y acá, como es una constante, la podemos sacar tranquilamente de la sumatoria, este P sub i, que es análogo el tratamiento que le hemos hecho. Ok, entonces ya con todo el término desglosado, lo único que tenemos que hacer es derivar. Ok, entonces de derivar con respecto a la renta sale súper directo, y porque la renta está ahí muy visible, digamos, muy bien derivable. Eh, y ahora con respecto a P sub i, ¿okay? Para derivar con respecto a P sub i, entonces acá ¿qué es lo que hacemos? En este término de acá pasamos menos B sub i a multiplicar y nos queda como exponente menos B sub i menos 1. ¿Okay? Luego en este término de acá pasamos menos 1 menos B sub i a multiplicar y nos queda P sub i a la 1 menos B sub i menos 1, es decir, P sub i a la menos B sub i. Ok, eh, acá pasamos P sub i, menos B sub i a multiplicar y nos queda P sub i elevado a la menos B sub i menos 1. Okay, y bueno, vean que como se está restando y lo multiplicamos por menos B sub i, entonces nos queda más B sub i. Ok, y bueno, ahí ya el resto de cuestiones es nada más reorganizar los términos y ir devolviéndole un término a la productoria, como acá, que como teníamos P sub i a la menos 1, entonces lo pasamos acá a dividir, y como teníamos P sub i a la menos B sub i, entonces lo volvimos a convertir en el décimo término de esa productoria que teníamos ahí, entonces ya la podríamos devolver eh, tranquilamente a la productora original, y vean que hicimos eso con exactamente todos los términos. Los fuimos reorganizando, tratando de devolverlos al exponente de sub i para devolverlos a la productora y que nos quede un término más amigable. Okay, sí, entonces bueno, ya que tenemos todo esto, ¿qué es lo único que nos faltaría hacer? De dividir el negativo de la derivada parcial de la utilidad indirecta con respecto a P sub i por la derivada parcial de la utilidad indirecta con respecto a M. Y acá yo les resalté en turquesa estas productorias, porque vean que cuando las dividan, estas productorias van a salir a factor común y se van a cancelar con esto.
Entonces, casi que lo único que tenemos que hacer es cambiarle los signos a los términos que están multiplicando esa productoria. Y al hacerlo, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda m por b sub i entre p sub i más a sub i menos b sub i menos b sub i sobre p sub i por esa sumatoria. ¿Okay? Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicimos? El a sub i nos queda suelto. Sacamos b sub i entre p sub i a factor común, que es, ¿cómo se llama? Lo que siempre hacíamos con, perdón, como para irle dando forma de la marshalliana original. Okay, y vean que acá este término eh, B sub i por A sub i no tiene P sub i adentro. Entonces, ¿qué hacemos para sacarlo a factor común? Lo multiplicamos y lo dividimos por P sub i. Entonces, por eso es que, uy, entonces por eso es que nos queda M menos P sub i por A sub i menos la sumatoria de todos los términos distintos de i, lo podemos devolver a la sumatoria, ese P sub i por A sub i, y nos queda exactamente la marshalliana que teníamos originalmente. Ok, acá era comprobar el cumplimiento del lema de Shepard. Uy, perdón, acá se ve cortado. Creo que sí se ve que es elevado a la B sub K, pero si, no, si ustedes no lo ven o tuvieran problemas con eso, primero les pido una disculpa gigante y luego me dicen y lo podemos ver en algún momento después del próximo laboratorio, en alguna sesión adicional si a alguien no le queda claro, o incluso me pueden mandar un mensaje y yo se lo trato de explicar, pero sí, creo que sí se ve, pero si no, de verdad les pido disculpas. Pero bueno, ya nosotros sabíamos que era la función de utilidad indirecta, ¿verdad? Que era, que acá lo obtuve y acá tampoco se ve bien. Sí, disculpen, de verdad. Eh, si alguien no lo ve bien o no le queda claro, de verdad, pues nada más me dice yo no tengo problema en volver a hacer el ejercicio. Pero sí, disculpen, de verdad. Y bueno, acá queda, entonces acá qué es lo que podemos hacer. De esta sumatoria, P sub K, A sub K, sacamos A sub J por P sub J, ¿okay? Y lo indicamos acá en la sumatoria, que sacamos, que ese fue el término que sacamos, y de la productoria, que incluye a todos los K, sacamos el J término, ¿okay? Que es P sub J por B sub J, la B sub J. ¿Okay? Ay, acá no se está viendo. Ok, sí, entonces, bueno, no era un término importante, acá nada más lo hice por pura claridad, decir que estaba sacando el P sub J, para hacerlo un poco más claro, pero bueno, igual si les queda alguna confusión, no duden en decirme, en general con cualquier cosa que digan en las sesiones o en este documento. Pero bueno, entonces, lo único que hay que hacer es derivar término a término. Derivamos a sub j por p sub j con respecto a p sub j, nos queda a sub j, que esta productoria se cancela, perdón, se vuelve cero. Entonces acá habíamos visto que nos queda p sub j a la b sub j por 1 entre b sub j a la b sub j, multiplicado por u por el resto de la productoria. Que ya hemos visto que cuando mira ni siquiera se ve sí, disculpen, bueno, por dicho ustedes, sí saben, ustedes saben derivar este término. Yo traté de hacerlo como con un poco más de claridad por cualquier cosa, pero bueno, creo que sí se ve bien. Si no, de no les pido disculpas. Em, pero sí, entonces derivamos P sub j a la B sub j, B sub j queda al frente, nos queda P sub j a la B sub j menos 1. Ok, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos queda ese P sub j, la B sub j, lo podemos unir con ese 1 entre B sub j, la B sub j, para volverlo a transformar en el término que teníamos en bueno, y ese B sub j eh, que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Elevado a la 1,
se puede convertir en 1 entre b sub j elevado a la menos 1. Entonces tenemos todos los ingredientes para transformar eso en p sub j sobre b sub j elevado a la b sub j menos 1. Ok, entonces, y entonces podemos ver acá que en la egipciana, ok, en la egipciana podemos ver que nos queda exactamente el mismo término que teníamos antes. Ok, entonces comprobamos el cumplimiento del lema de Sheffield. Ok, y bueno, inyectamos en la restricción presupuestaria y ¿qué es lo que pasa? Que obtenemos exactamente lo que ya teníamos. Okay. Acá, ¿por qué fue que lo separé en dos sumatorias? Vean que la función de utilidad indirecta sería multiplicar esta expresión que encontramos para la egipciana, multiplicarla por P sub J, y después meterle en una sumatoria a todos los J desde 1 hasta N. Pero bueno, como hay dos sumandos, entonces la sumatoria de sumandos es igual al sumando de sumatorias. Okay. Y bueno, acá qué es lo que nos va a pasar, que el subíndice K, que es el de nuestra productoria, acá qué es lo que nos va a pasar. Si ustedes vuelven a meter ese subíndice, perdón, si ustedes vuelven a meter ese término P sub J entre B sub J a la B sub J, vamos a tener de nuevo la productoria de K igual 1. La tenemos de nuevo desde K igual 1 hasta N. Y lo que nos queda es P sub J a la B sub J a la menos 1, es decir, P sub J entre P sub J y se nos cancela el P sub J. Okay. Y vean que ahora ya no importa que ese P sub J, perdón, ese subíndice J lo tengamos metido en esa productoria. Porque a fin de cuentas el hecho de que todo se esté multiplicando entre sí, lo que hace es que a fin de cuentas usted lo que ahí está considerando es un agregado, una constante que al tener ese subíndice ahí, que es distinto, entonces no hay ningún orden de factor específico en esa sumatoria y se puede sacar se puede sacar de la sumatoria porque el subíndice es distinto. A pesar de que contiene a P sub J, vean que al tener ahí a P sub J, todas ¿cómo se llama? Está contenido ahí entre todos los términos y se multiplica entre todos los términos, entonces a fin de cuentas se comporta exactamente igual a una constante. Okay. Entonces lo podemos sacar U por esa productoria de la sumatoria, porque tiene su índice K, okay, no tiene su índice J, y nada más nos queda multiplicado por la sumatoria de B sub J, que la sumatoria de sub J es 1. Okay. Y vean que obtenemos lo que teníamos como nuestra función de utilidad, perdón, nuestra función de gasto mínimo. Y aplicamos el mismo truco de definir U como la función de utilidad indirecta y la función de costo mínimo como M, y despejamos U y obtenemos la función ¿cómo se llama? La función de utilidad indirecta. Ok. Bueno, este término, esta hoja no tiene que estar acá, porque está repetida. Okay. Y sí, entonces eso sería todo por la sesión bueno, la elasticidad precio propio de la egipciana. Vean, acá ustedes tienen lo que necesitan para hacer el ejercicio de la tarea de la agregación de Higgs, porque acá ya derivamos la elasticidad precio propio de la egipciana, okay, sí, acá ya derivamos la elasticidad precio propio de la egipciana, que era algo que ya habíamos hecho en la sesión. Acá sacamos la deriva para la Stone Gear, y acá pusimos el caso particular en que todas las A's son iguales a 0. Entonces vean que acá tienen lo que necesitan
para, para ese ejercicio de la tarea. ¿Okay? Porque siempre les va a quedar que se complementan los exponentes de la Cobb-Douglas como sumatorias. Esa es otra razón por la que esos parámetros alfa de la sumatoria son tan interesantes. Bueno, acá lo de los puntos extra abajo es que se cortó, pero son exactamente los puntos extra que les había comentado de la sesión pasada, que son los de la ecuación de, de Slotsky. Ah, no, son los de la CES, el límite, creo. Bueno, aquella ayuda a la tarea. Sí, estos son los puntos extra de la ecuación de Slotsky que les había comentado en la sesión pasada. Eh, sí, eh, bueno, acá tal vez para ver con detalle lo que hicimos con la egipciana. Okay, para ver con detalle lo que hicimos con la egipciana. Entonces, bueno, acá ya tenemos la egipciana. Vean que ese PJ, ahí nos queda AJ más U por PJ sobre BJ a la BJ menos 1 por esa productoria. Entonces, y si queremos derivar con respecto al precio propio, PJ, lo único que tenemos que hacer es derivar, eh, sí, con respecto a PJ, y ese AJ se nos desaparece, es una constante, y U por esa productoria también es una constante para nosotros. Entonces multiplica, baja BJ menos 1 a multiplicar, y nos queda elevado a la BJ menos 1, perdón, BJ menos 2, y luego nos queda multiplicado por 1 entre E sub J, por la regla de la cadena. Y vean que es exactamente lo mismo eh, que, que tenemos acá. Ok, sí, el resto fue nada más como ir reorganizando un poco los términos para darle un poco de sencillez a los cálculos posteriores. Y bueno, igual esto ya ¿cómo se llama? Esto ya lo habíamos hecho en clase, porque ya hemos calculado la agregación de Higgs para la ecuación de, perdón, la agregación de Higgs para la Cobb-Douglas, que es básicamente lo que tendrían que hacer para la tarea. Ok, bueno, tal vez lo último que les quiero decir, porque ya con esto cerraríamos este tema para el examen. Tal vez lo último que les quiero decir es lo siguiente. Eh, Veamos sobre cómo, como un resumen de lo que tienen que hacer con cada función de utilidad. No, mi gato está muy dormido. No, creo que no se los voy a poder enseñar. Eh, ok, bueno, vean. eh, las cuasilineales, qué es lo que nos va a pasar? Por lo general, el bien lineal, va a haber una opción en la que el bien lineal es igual a cero, y otra en la que es mayor a cero. En la que es igual a cero, simplemente nos queda como función de utilidad a maximizar el resto de la función. ¿Okay? En la que nos queda mayor a cero, entonces es la función original, y entonces hay que calcular la tasa marginal de sustitución subjetiva incluyendo ese bien. Ok, ¿qué más? En las de tipo Leontief, lo que se hace es que se igualan los argumentos. ¿Okay? Eh, en las de Leontief sí se igualan los argumentos. Sustitutos perfectos, máximos y funciones que no satisfacen la ley de la utilidad marginal eh, positiva pero decreciente, se comportan prácticamente igual, buscando ahí puras soluciones de esquina. En las funciones así como tipo la Cobb-Douglas, como la Stone-Geary, es el procedimiento que más hemos hecho: igualar tasa marginal de sustitución subjetiva al tasa marginal de sustitución de mercado. Eh, sí, vean que sí, que ya hemos hecho un montón de ejercicios, ya hemos hecho un montón de funciones de utilidad. Vean, de verdad, estén tranquilos, porque con lo que hemos visto en laboratorio, eh, más son, digamos, hemos casi que hemos hecho puros ejercicios que están o al nivel de los exámenes, o que propiamente vienen en los exámenes, o que están por encima del nivel de los exámenes. Entonces, vean, vayan
vayan tranquilos, todavía nos falta hacer ejercicios de un tema que es medio de bienestar, pero bueno, vayan tranquilos en el sentido de que eh, han, han estudiado mucho, hemos hecho muchísima práctica, entonces estén, estén confiados. Digamos, yo me acuerdo que, no sé, tal vez haya como mucha gente que no le cae bien Cristiano, yo lo admiro mucho, me parece bueno, junto a Phil Jackson, que me parece el mejor entrenador de la historia del deporte, a Mohamed Ali y Cristiano Ronaldo me parecen como las dos personas más admirables del deporte, además de Phil Jackson. Eh, pero sí, yo me acuerdo de que yo estaba a punto de ir para un examen cuando Cristiano Ronaldo le remontó el partido al Atlético de Madrid. Eh, y sí, que le metieron 2 goles en la vuelta, lo insultaron, lo chiflaron, lo trataron horrible y al partido siguiente, él, ¿qué fue lo que hizo? No se rindió, metió 3 goles. Y en ese momento yo me dije, como de si él puede remontar este partido, si él puede con esta carga tan pesada, ¿por qué yo no puedo sacar un 100 en este examen que es tan importante para mí, por más difícil que lo vea? Y resultó que al final, gracias a Dios, saqué el 100. Entonces, tengan esa mentalidad ustedes, tengan esa mentalidad de que a pesar de que se puedan ver difíciles muchísimas cosas, con esfuerzo, con dedicación, son perfectamente capaces de lograrlo y este examen no va a ser la excepción. Entonces, estén, estén tranquilos, sigan estudiando, presenten la tarea y bueno, ahí, si Dios quiere nos vemos el miércoles. Eh, bueno, voy a ver si les puedo presentar a mi gato. Este se llama, se llama Tomás y ese es el chineado de la casa. Entonces, bueno, Tomás también les desea mucha suerte. Bueno, hasta luego y que les vaya muy bien. Disfruten el fin de semana, estudien y aprendan bastante. Vean, se está viendo. Bueno, al menos eso parece. Bueno, hasta luego.